Luego de 15 años de escasa producción legislativa, tenemos ya aprobada una reforma educativa de gran calado y se debaten en comisiones las reformas fiscal, electoral y energética. Buenas noches, yo soy Esdras Chabot. Son días claves para México. De lo que se apruebe en el Congreso dependerá en muy buena medida el despegue o el repliegue del país como una potencia emergente. Soy Jorge Fernández Menéndez. La gran pregunta es si son estas las reformas o aún debemos esperar a otras para que el país tome la ruta que hace algunos años dejamos de seguir. Las transformaciones para ponernos al día con el resto del mundo, ser más competitivos, más productivos y que la población en general pueda vivir en un entorno con menos pobreza, menos desempleo, menos delincuencia. En materia energética, se abrirá a la industria, a la participación privada, para que le podamos sacar provecho a la riqueza de petróleo y gas que hay en el subsuelo. La reforma hacendaria toca dos puntos fundamentales: el fin a la consolidación fiscal y que las ganancias de particulares paguen impuestos en bolsa. Estamos a unas semanas de que se apruebe la reelección de legisladores y tal vez la creación de un Instituto Electoral Nacional que sustituya al IFE. ¿Son estos los cambios que necesita el país? En mi opinión, unos sí, otros no. Vamos ahora a ver el tema de la reforma hacendaria. Soy Pablo Iriart y esto es México Confidencial. Bueno, la reforma hacendaria, que es lo que se debate en estos días, creo que nos queda de ver. Nos queda de ver, Jorge, Esra, porque no viene el cobro de IVA generalizado, que debería ser lo más práctico para una reforma hacendaria y una reforma fiscal. Sin embargo, luego de 7 años con pobreza extrema en crecimiento y cuando tenemos un 80% de la población que o está en la pobreza o está en el filo de serlo, creo que este no es el momento. Ha habido otras circunstancias en nuestra historia reciente que se ha podido y no se hizo, pero ahora me parece inviable. Y sí creo que es un cambio de paradigma positivo en algunos casos, como es el cobro a las transacciones en bolsa, las ganancias en bolsa, y lo que es el fin de la consolidación fiscal. Pero me gustaría oír sus opiniones. No, mira, yo creo que el asunto del IVA no tiene que ver con momentos de crecimiento o no. Yo creo que simplemente fue una decisión política bajo el principio de que no se quería entrar en una confrontación directa con los sectores de la izquierda, fundamentalmente el PRD, y entonces dijeron, hacemos a un lado el IVA, nos vamos sobre el impuesto sobre la renta. El problema es que cuando tú tienes una reforma hacendaria en ese nivel, tienes que estarte peleando con cada uno de los sectores que vas a afectar. ¿Por qué? Porque estás hablando no de un impuesto generalizado, sino tratar de pegarle o a los tenedores de acciones en la bolsa o a aquellos que producen determinado producto, como el asunto de los refrescos. Yo creo que la reforma social presentada así por el gobierno tiene problemas serios en términos de la viabilidad, de la capacidad de finalmente recuperar buena parte del dinero que se perdió en otro momento. Y lo tercero, no creo que sea una reforma que genere crecimiento, salvo por el asunto del déficit, en donde la fiesta comienza y a ver hasta cuándo nos dura. No, quizás ahí coincidiendo en el punto del IVA, ¿no? Del impuesto generalizado, creo que tiene dos puntos positivos para mí la iniciativa fiscal: el de la consolidación, el de evitar la consolidación y eliminar buena parte de los regímenes especiales. Creo que esos son los dos puntos centrales que quizás estaban más consensados. Me queda la idea con la iniciativa fiscal, con la reforma fiscal, que no se va a llegar a los objetivos que se pretende llegar. Yo creo que sí hay tiempos para hacerlo. A mediados del sexenio de Fox, la pobreza iba a la baja. La pobreza extrema iba a la baja. Ahora no lo puedes hacer. Mandarías al 40% de la población, cóbrales IVA a los chiles y a los frijoles
y no vas a poder, no vas a poder detener la escalada de la clase media hacia abajo. No, bueno, yo creo que no ese es el factor. A mí me parece muy claro que cuando tú metes un impuesto de control en alimentos y medicinas, puedes ponerlo del 1, del 2 o 3%, le tapas el hoyo a la evasión fiscal, le tapas el hoyo a la devolución, a las devoluciones masivas de IVA y a la evasión fiscal a través de medicinas y alimentos. No lo quisieron hacer, se fueron por la idea de una reforma basada en el ISR y en otro punto que es quizá también algo que pone por un lado a temblar a muchos y por otro a dudar de la capacidad del gobierno para sostener esto, que es déficit de 4%. Por un año, por 2 años, se puede. El problema es que nuestra experiencia aquí es que el déficit, una vez que comienza y no se para en forma inmediata, termina creciendo de forma descomunal. No hay todavía controles sobre gasto, no hay todavía mayor transparencia en el ejercicio del mismo. Vamos a crecer 1 o 2 años y después a ver qué pasa. No, pero yo creo que el tema del déficit, sí, por supuesto, si el déficit no se controla, evidentemente se sale de control, es una catástrofe económica en cualquier país. Pero creo que hay instrumentos como para poder controlarlo. Hay un capítulo central, que es el Banco Central, el Banco de México, que ha dicho que no va a financiar el déficit, o sea, no va a imprimir billete para financiar ese déficit, que eso va a permitir controlar también la inflación y al propio déficit le va a dar un margen. Yo sigo pensando que el problema principal de la reforma es que no todo mundo paga impuestos y que seguimos trabajando sobre una base de contribuyentes que es pequeña y se le sigue cargando el fisco, le sigue cargando la mano, para decirlo muy gráficamente, siempre a la misma base de contribuyentes. Esta reforma nos queda de ver, pero veo que mucho es por la circunstancia. Y no me asusta el tema del déficit ahora, en estos términos, porque es un déficit controlado a 1 año, a 2 años, y la acusación de que esto es endeudarse por la fiesta, para la fiesta y después saber quién la paga. Oye, venimos de 2 sexenios donde la deuda pública, en términos nominales, ha subido 180%. Sí, pero es una deuda financiable y estás en niveles de cero a partir de lo que conoces como déficit. Aquí el problema es cómo le meto controles y yo creo que ahí es donde nos estaríamos medio perdiendo. Esa es una parte que a mí me parece que hay que tener mucho cuidado. Y la otra es, lo vas a recaudar vía endeudamiento, mayor endeudamiento, que eso es como lo vas a hacer, y segundo, vas a poder recaudar porque sigues planteando un precio del petróleo a $80 y teniéndolo eventualmente sobre 90, 95, te da el colchón. No se está generando una reforma que impulse crecimiento, se está basando el crecimiento únicamente en déficit y yo creo que ese es el error más grave. Por supuesto, el asunto de la economía informal, por supuesto, el asunto propio de los distintos... ¿De dónde más recauda, Serra? ¿De dónde más recaudan esa con el 80% de la población o en pobreza o en el filo? ¿De dónde recaudas más? Hay 2 posibilidades, o le cobras más a los que más tienen, es más o menos lo que se está haciendo. Sí se lo puedes cobrar porque todos se van a amparar y todos se van a ir a un pleito a ver cuándo cobran, o te vas a el que más gaste. El que más gaste es finalmente el que más paga impuestos y favoreces políticas de mayor ahorro, ¿sí? Mayor posibilidad de inversión que creo que no están presentes en esta reforma. Sí, porque el IVA en última instancia se puede crear, como estaba planteado originalmente, una canasta, ¿no?, de alimentos y medicinas que estarían exentos o que estarían con una tasa muy baja, y ese no sería el problema. De todas formas, el tema es si va a ser, hay 2 capítulos, si esta reforma sirve para crecer, yo tengo mis dudas que la reforma en sí misma sirva para crecer, y el otro punto de lo que se ha hablado, que es una reforma fiscal social, ¿no? Yo creo que la reforma fiscal es la recaudación nunca social. Digamos, lo que es social va a ser el presupuesto. Habrá que ver qué se hace en el presupuesto, en el gasto. ¿Por qué? Porque tampoco se están etiquetando los recursos que se están recaudando. Los que se van a recaudar, ¿qué quiere decir etiquetar? Que se destinen a un programa determinado, ¿no? Sí hay objetivos, hay una serie de 4 objetivos fundamentales, pero falta que eso se refleje realmente en el gasto público y que no se vaya. Yo creo que el mayor problema que podría haber que se termine yendo a gasto corriente.
No, sería terrible que se fuera a gasto corriente como se han ido excedentes petroleros que se reparten a los estados durante décadas, se va a gasto corriente. Los excedentes tienen década y media. Pero volviendo al punto del IVA, no solamente es inviable en términos económicos en este momento por la cantidad de pobres que hay, el ambiente político para pasar una reforma educativa donde se le ponen ciertos controles a los gremios para que tengan que dar un examen de oposición para ascender un cargo, pone IVA en este momento alimentos y medicinas y tienes a Brasil aquí y a Egipto. Esa fue la consideración que probablemente hicieron. A mí lo que me queda claro es que cuando tú metes un IVA de ese nivel, tienes que manejar directamente lo que es el programa de compensación. ¿Cómo le devuelves a aquellas personas? Fox lo dijo, le vamos a devolver copeteado. Pero no lo hicieron, ni pero con no pudieron todo el hacerlo. músculo político que tuvo Fox en su momento no pasar. No tuvieron la capacidad. Tienes programas que han funcionado y tienes la posibilidad de contenerlos. Si tú no te vas por un mecanismo que genere al mismo tiempo recaudación y crecimiento, estás condenando al país a un verdadero fracaso en términos de desarrollo. Es demasiado drástico de llamarlo todo eso un verdadero fracaso. Me parece que sí nos queda de ver ese IVA generalizado. ¿Para qué? Para que paguen los que no pagan y que paguen más los que consumen más. Sin embargo, en alimentos, pues a las clases altas, perdóname, es muy poco a la parte de su presupuesto que se va a alimentos. Pero en cambio a las clases desprotegidas se va el 40% en comida. Devuelve esa parte y, en este momento échate la bronca política, es inviable. No, bueno, pero quizás lo que tú dices es eso, es una decisión política, no tiene nada que ver con impuestos, ni tiene nada que ver con recaudación, es una decisión política que se toma por razones políticas, no fiscales ni económicas. No, por supuesto, lo fiscal, lo económico es grabar el consumo. Pero no operas en el vacío, no operas en un laboratorio. Por supuesto que no operas en el vacío, pero creo que también la forma en que se sustituyó esos recursos que se iban a recuperar para el Estado vía el IVA se han reemplazado, me parece, en varios capítulos muy mal. Sí, claro. Hay una serie de impuestos que se han colocado, nos hemos ido con los importantes, el IVA a las colegiaturas, a renta o hipotecas, que yo creo que son muy evidentes que no estarán finalmente, o por lo menos no estarán en forma generalizada. Yo diferenciaría lo que hay aquí. Hay dos tipos de molestia con la reforma fiscal. Una que es genuina, de un sector de la clase media que le van a gravar, incluso el que gana 40, 42 mil pesos, que va a tener que pagar 180 pesos más mensuales por impuestos, sí es una molestia genuina. Pero hay otra que es la que subyace. Son grandes capitales que no quieren que se cobre las ganancias en bolsa y que no quieren la consideración fiscal. Ese es el punto y eso es lo que no se atreven a decir muchos críticos de la reforma. Yo creo que el problema de consolidación fiscal es algo que está ya armado, no le van a poder dar la vuelta, ahí no está el problema. ¿Y las ganancias en bolsa? Está bien, pero eso ni siquiera lo han peleado mucho. Yo creo que la parte... No se atreven a decirlo, no se atreven a decirlo. Yo creo que el problema fundamental aquí está en cómo instrumentas un mecanismo de recaudación, uno que sea rápido, que no vayan a irse a pelearlo porque digan que es anticonstitucional y entonces ni siquiera lo puedas cobrar, eso segundo. Y la otra parte es generar un modelo de reforma fiscal que fuese ya una base permanente o de largo plazo, mediano o largo plazo. No vas a poder hacerlo. Dentro de 3 años vas a tener que volver a hablar de IVAs, de reformas, no, etcétera. 3 años no, el año próximo. El año próximo va a haber que volver a revisar el tema. ¿Y por qué? Porque me parece que hay principios, yo estoy de acuerdo que se graben las utilidades en bolsa, pero tienen que explicar cómo se va a hacer. Bueno, se ocurre en países desarrollados, ocurre en Alemania, ocurre en Estados Unidos, y no veo por qué no podamos hacerlo aquí. Lo que no podemos seguir viendo son operaciones financieras donde se ganan miles de millones de dólares. Y no se graban. Donde se ganan miles de millones de dólares y no se graban, como dices tú, Edras. Eso no puede ser, que el Estado quede como espectador cuando es el garante y promotor del bien común. Hay que irse por las cosas que funcionan, que redistribuir ingresos como funcionan, ISRs que se puedan cobrar y no tocar a los que se puedan amparar, y no tocar a los que se amparan. No. ISRs que te permitan cobrarlo, que le tapes los hoyos, y IVAs que te permitan también recaudar. El sistema fiscal más eficiente y que puede redistribuir es el más sencillo. Si te metes en estos rollos de que a este le cobro una determinada cantidad y le cobro un impuesto sobre el impuesto, entonces te quedas atorados. Países que recaudan más son los que tienen esquemas fiscales
soluciones más simples. Tienes toda la razón. No, y y el quizás- punto es hacerlo sencillo, pero en un país tan inequitativo como México no se puede hacer todo tabla rasa. Podríamos seguir hablando y discutiendo horas sobre este apasionante tema que es cómo recaudar los temas fundamentales del Estado, pero se nos ha ido el tiempo. Ezra, Jorge. Gracias. Y Gracias. a ustedes, muchas gracias. Nos vemos aquí la próxima semana en México Confidencial. Buenas noches. Muy bien visto y captado por la percepción ciudadana es el hecho de que tan luego como el presidente Enrique Peña Nieto regresara de su gira por Indonesia, viajara a Guerrero para continuar supervisando él mismo la reconstrucción y ayuda a los damnificados tras las trágicas secuelas que dejaron los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel. Guerrero ha sido el centro de la atención, pero no por ello el presidente de la República ha dejado de preocuparse y seguir muy de cerca el apoyo y la reconstrucción en los 23 estados víctimas de las tormentas como Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Coahuila, Nuevo León, Jalisco y Morelos, entre otros, y que dejaron alrededor de 250,000 afectados y 60,000 personas evacuadas. El objetivo del presidente Peña es sacar adelante las zonas siniestradas, pero sobre todo, y esto hay que subrayarlo, que nadie, absolutamente nadie, lucre con la tragedia ajena.